¿Qué tal amigos? Mi nombre es Eric y hoy vengo a mostrarles cómo instalar o cómo usar Visual Studio Code para programar en ambientes que están en algún computador remoto, en alguna máquina virtual o en algún otro lugar que no sea su propia computadora, siempre que tengan conexión y permisos para hacerlo por SSH. Para ello, lo que tenemos que asegurarnos es que nuestro computador tiene acceso a este servidor remoto. ¿A qué me refiero con servidor remoto? Bueno, pudiera ser una máquina virtual a la que ustedes quieren conectarse desde su host, pudiera ser un servidor que está localizado en alguna nube, o pudiera ser simple y sencillamente otra máquina dentro de su propia red a la que ustedes quieren conectarse utilizando esta técnica. Entonces, tienen que asegurarse de que esa autenticación esté funcionando perfectamente. En general, o en palabras cortas, lo que eso significa es que generen un par de llaves, si no es que ya tienen la conexión para los que no, generen un par de llaves, una llave pública y una llave privada. La llave privada tienen que asociarla a su cliente SSH que estén usando para conectarse al servidor. La llave pública tienen que colocarla en el servidor dentro de un archivo que se llama Authorized Keys y eso hará que la próxima vez que ustedes intenten loguearse al server sin colocar contraseña desde su computador usando ese cliente SSH hacia el servidor, se autentiquen porque esas llaves hacen match y ya no van a tener que loguearse usando contraseña y usuario, sino que van a estar logueándose usando llave pública y llave privada. Entonces, esa es la misma técnica que vamos a estar empleando en este tutorial. La única diferencia es que nosotros vamos a estar usando Vagrant. Lo que implica es que con Vagrant nosotros ya tenemos esa conexión creada por defecto. La primera vez que ustedes arrancan un servidor con Vagrant, él automáticamente crea una llave pública y una llave privada. La llave pública la asocia a todo el comando de Vagrant SSH y la llave privada se guarda en el servidor dentro de un archivo que se llama Authorized Keys. De esa forma, ustedes no tienen que preocuparse por configurar o generar las llaves y colocarla en ambas partes, porque Vagrant lo maneja por ustedes. Ese es uno de los beneficios de usar un sistema como Vagrant. Eh, pero vamos a aprovecharnos de esa característica de que crea Vagrant por defecto esa configuración para generar un archivo que se llama el config. Pero para ello vamos a leer la configuración que tenemos de nuestro Vagrant, colocarla dentro de ese archivo que se llama config y usar ese archivo luego para conectarnos a la máquina virtual a través de Visual Studio Code y un plugin específico que se llama Visual Studio Remote. Si ya ustedes tienen un archivo de configuración en el que ustedes ya tienen asociadas a él todas sus llaves privadas y cuáles son a los hosts a los que corresponden esas llaves privadas y todos los usuarios a los que corresponde, toda la configuración que conlleva un archivo de config de SSH, está bien, solo tendrían que agregar este nuevo servidor a esa lista si no es que ya está agregado y luego leer con Visual Studio, como lo haremos en un paso posterior, ese archivo. Si no tienen ese archivo y es la primera vez que escuchan acerca de este archivo de configuración para asociar host a llaves privadas y que luego su servidor o su cliente, perdón, de SSH lea ese archivo para saber cuándo va a conectarse a un host, cuál es la llave privada que debe usar. Entonces, sigamos acá. Lo que haré ahora será crear un archivo de config y voy a asociar la configuración que tiene mi archivo de Vagrant o mi llave privada de Vagrant a ese archivo de config. ¿Y cómo se hace eso? Se hace así. Vamos a nuestro terminal, vamos específicamente a la carpeta donde tengamos nuestro Vagrant file y dentro de esa carpeta vamos a ejecutar el comando, donde regularmente ejecutaríamos el comando Vagrant SSH, vamos a ejecutar el comando Vagrant SSH config. Y eso lo que nos va a arrojar es la configuración que está usando Vagrant para conectarse a la máquina virtual cada vez que ustedes ejecuten el comando Vagrant SSH. Lo que debemos hacer ahora es copiar esta configuración e ir a un archivo que se llame config. Este yo lo estoy creando al mismo nivel donde está el Vagrant file. Ustedes lo pueden crear donde a ustedes les parezca mejor. Este archivo no requiere que sea nada privado ni nada por el estilo. Así que no importa dónde lo creen. En mi caso me gusta crearlo mucho al mismo nivel de donde esté mi archivo de Vagrant file. Una vez hayan creado ese archivo, lo que deben hacer es pegar el contenido de Vagrant SSH, el comando SSH config, el comando que acabamos de ejecutar dentro de ese archivo. Y si ven, si lo analizamos rápidamente, él tiene algunas configuraciones o algunas variables que tienen que ver con la conexión que él está haciendo desde su computador hacia el servidor.
En nuestro caso, lo único que nos interesa saber es que el identity file es este que está aquí y es básicamente una llave privada que él crea como parte del proceso. Si esta llave privada de alguna forma se ve comprometida, pueden generar un nuevo par de llaves y quitar la llave pública que está asociada en el servidor. Si quieren conocer un poco más de eso, de nuevo en los comentarios. Una vez terminen este proceso, simple y sencillamente salvan el archivo y lo siguiente que hay que hacer es descargar un plugin de Visual Studio Code que se llama Visual Studio Code Remote. Y eso es lo que haremos ahorita. Para instalar plugins en Visual Studio Code solo hay que darle clic a esta pestaña de aquí, que es la pestaña que tiene que ver con extensiones o plugins. Si le doy clic, aquí salen todas las extensiones que tenemos disponibles dentro de Visual Studio Code. Estas son las que tengo habilitadas en mi entorno normal. Y voy a buscar en esta barra de búsqueda el plugin que nos interesa, que en este caso es Remote. Remote SSH, que es el plugin que se utiliza en Visual Studio Code para conectarse a una máquina virtual o a un servidor externo para programar en ese servidor a través de SSH usando nuestro Visual Studio Code. Entonces, ustedes lo deben instalar. Ya yo lo tengo instalado, así que me sale el botón en el de deshabilitar. Una vez instalado, se les va a habilitar esta pestaña de aquí debajo. Esta pestaña lo que indica es que ya están listos para hacer en cualquier momento una conexión con algún servidor y trabajar desde ese servidor, no desde su computador. Ahora, ya que tenemos instalado nuestro plugin, vamos a conectarnos por primera vez al servidor usando Remote SSH, que es el plugin que acabamos de instalar. Le damos clic a este botón de Open Remote Window y luego es a esta opción que está aquí. Yo tengo otras versiones de Remote, que es WSL, que es para ser similar y en Windows y para conectarse a containers de Docker. En este caso estamos haciendo la conexión SSH. Y dentro de estas opciones de conexiones SSH voy a darle al que dice Open Configuration File y voy a ir a Settings. En Settings van a escribir la configuración específica de Remote SSH. En esa configuración, su archivo de config que acaban de crear, la ruta de él. En mi caso está dentro de C, users, mi usuario, YouTube y el archivo que es config. Una vez tienen eso configurado, lo siguiente que hay que hacer, esto solo hay que hacerlo una vez por proyecto. Una vez tengan eso configurado, vienen aquí de nuevo al botón de Remote y le dan clic al botón que dice Connect to Host. Eso saldrá un menú que dice el de Default. Default es el nombre que aparece en su archivo de config. Si quieren lo vemos una vez más aquí, en su archivo de config. Ese default es el que aparece acá arriba. ¿Okay? Es el nombre del host al que se quieren conectar. Entonces vamos de nuevo a darle aquí. Eso es parametrizable, pueden poner el nombre que quisieran. Vamos a Connect to Host, elegimos Default. Y eso nos permite que ahora esta terminal está siendo conectada al servidor. La primera vez que se conecten, él va a instalar en el servidor, va a instalar un servidor de Node.js que es el que permite que esa comunicación funcione de manera fluida. Entonces, la primera vez toma un poquito de tiempo mientras instala por primera vez ese paquete en el servidor para permitir la comunicación y a las siguientes veces es mucho más sencillo. Ya que tengo eso instalado, ahora puedo conectarme a mi servidor. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a venir al botón que dice Open Folder y estas opciones que están aquí ya no son las opciones de mi sistema operativo base o de la computadora que estoy usando en este momento. Esas carpetas que están ahí son carpetas que están en el servidor al que me quiero conectar. En mi caso es Vagrant. Entonces puedo venir acá donde dice Projects y voy a darle OK. A mí siempre me gusta tener, cuando trabajo con máquinas virtuales o con escenarios de proyectos, me gusta tener una carpeta que se llame Projects o Proyectos y dentro de ella meter todos mis proyectos. Cualquier otra cosa lo instalo afuera. En este caso, esta máquina virtual es la que tiene que ver con YouTube. Y tengo un proyecto aquí adentro que se llama Curso Básico de JavaScript, que es uno que estaremos sacando pronto, en los próximos días. Pero esto es básicamente la forma como se conectan a las máquinas virtuales o a máquinas que estén remotas a través de SSH siempre que tengan la opción de hacerlo usando Visual Studio Code. Y eso me permite que ahora yo puedo venir y tener, por ejemplo, este archivo que se llama a.text y escribir aquí hello world y salvarlo. Y luego de salvarlo puedo hacer esto. Puedo venir a mi terminal,
Esta terminal que estamos viendo en pantalla es la terminal del servidor al que estoy conectado, en mi caso, de Vagrant. Esto no es mi computador, es el servidor. Y pueden ver que estoy usando Debian 10. Entonces aquí, no solo eso, sino que puedo abrir otro terminal, si quisiera, y él automáticamente entiende que está trabajando en el contexto de Remote SSH y abre un terminal no de mi computador, sino del servidor, que es lo que acaba de ocurrir. Y no solo eso, sino en la carpeta en la que estoy parado o la carpeta que abrí con Visual Studio Code, que es la carpeta Projects. Entonces, dentro de Projects, si doy un ls, aquí está el archivo que se llama, la carpeta que se llama curso básico de JavaScript. Si entro a ella, aquí adentro están todos los archivos. Y si ven, aquí hay un archivo que se llama a.text. Aquí puedo hacer un cat de ese archivo y pueden ver que el Hello World que escribí en mi Visual Studio Code se ve aquí. Entonces, de nuevo, esto no es, ustedes no están trabajando en su computadora, están trabajando todos los cambios que hagan, están haciendo, almacenándose directamente en el servidor. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Esto es algo bien interesante. Cuando yo trabajo, o generalmente se trabaja con Windows de base y alguna máquina virtual o algún Docker virtualizado o dockerizado sobre Windows, hay ocasiones en las que los permisos de los archivos que se generan en uno o en el otro sistema operativo se vuelven corruptos. Y eso crea un problema a la hora de generar archivos, de compilar o de instalar librerías que luego necesitan ser accedidas la máquina virtual, o si están haciendo algún comando que se ejecuta desde su host. Entonces, ese problema de archivos me ha causado a mí muchas situaciones en el pasado, y eso ha provocado que yo buscara formas un poco más creativas de trabajar, aún con Windows, que considero que es un sistema operativo bastante robusto desde el punto de vista de funcionalidad, puede instalar Teams sin ningún problema, puede compartir pantalla, poder confiar en que no voy a tener problemas con el sistema operativo per se, y aún así tener la robustez o la flexibilidad que me da trabajar con máquinas que sean Linux para hacer mis programaciones, porque tiendo mucho a usar o Python o Node o Dart, y son lenguajes que funcionan bastante mejor en escenarios basados en Linux o en Mac. Entonces, es por eso que me gusta a mí trabajar con máquinas virtuales en mi computador, conectarme a ellas a través de Vagrant para administrar ese proceso de crear la próxima vez una máquina virtual sea más sencillo, y usar esta técnica de conectarme con Visual Studio Code a esa máquina virtual para no tener esos problemas de permisos, porque literalmente estoy trabajando completamente en un sistema operativo Debian sin perder toda la usabilidad y todo lo que facilita usar un sistema operativo tan robusto como lo es Windows. Y bueno, ya saben, lo mismo de siempre. Si les ha gustado el video, por favor dejen un like. Si les ha encantado la forma en la que presentamos, por favor suscríbanse al canal, y denle ahí a la campanita para que le lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima. Chao.